están? Los invito a ver lo que estamos por hacer ahora. Es algo que de bastante utilidad para todos. Yo hace rato lo necesitaba y por cuestiones de vagancia no lo hacía. Necesitamos un pedazo de madera, en este caso es un poco de madera de pino de 2 pulgadas cepillada, que tiene un ancho de 13 y un largo de 26 centímetros. Necesitamos también 2 planchuelas, pedazo de planchuela que no sé si tendrá una pulgada, un poco menos de una pulgada. De una pulgada es. ¿Sí? Una pulgada, la medida no sé qué medida será de ancho. Por 4 milímetros. Por 4 milímetros tiene aproximadamente 10 centímetros de largo. Para la base también necesitamos otro pedacito de madera del mismo recorte de anterior, la misma dimensión, el mismo ancho, todo, nada más que bueno, en este caso sería una pulgada prácticamente. Después necesitamos un manguito, una escuadra de zinc perforada, esta que venden en cualquier ferretería de barrio, que tiene aproximadamente de 15, de 13 centímetros por 13 centímetros. Una varilla, que puede ser cualquier tipo de varilla lisa que se pueda soldar, o si ustedes la prefieren roscada, roscada igual. Acá va a ir metido el mango este. 2 varillas roscadas con sus respectivas tuercas, en este caso una varilla roscada de 6 milímetros que tiene 2 tuercas. Podrían ser indistintamente 2 tuercas y 2 mariposas si lo prefieren, por ahí para las cuestiones más prácticas de lo que vamos a necesitar. Tiene un largo de 30 centímetros. Y lo último y lo más importante, que tienen que tener una piedra. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que sale de todo esto.
La verdad que más que satisfecho con nuestro afilador que acabamos de hacer. Algo sencillo, con generalmente partes recicladas, caso de la madera, los hierros. Muy sencillo, algo que después pueden hacer en su casa a muy bajo costo. La varilla, si bien dijimos que era de 30 centímetros porque tenemos estas piedras que son grandes, también se puede adaptar a las piedras más chicas, más comunes, que hay una pequeña gran diferencia. Pero lo importante es que va a cumplir con su función. Todavía no lo probamos, pero ya lo vamos a poner a humedecer las piedras, la vamos a calzar nuevamente y vamos a hacer un pequeño test. Por último, con la ayuda de nuestro goniómetro digital o inclinómetro, como quieran llamarlo, podemos verificar que poniéndolo en cero sobre la base del afilador, lo colocamos sobre la piedra y nos da una inclinación aproximada de 21 grados, 21 grados y medio. Seguramente se podrá corregir o no. Hay como 6 variedades más para afilar a diferentes ángulos. Por lo que estoy averiguando, la más común y estándar es 20 grados. Obviamente que sobre filo y gusto hay mucho para hablar y todavía nadie se ha puesto a escribir un libro que tenga toda la verdad. Pero por lo que dice 20 grados es algo aceptable para darle un filo a un cuchillo estándar. Ya no sé, algún instrumento de precisión por ahí, si requiere un filo especial, pero para lo que nosotros lo vamos a usar, que va a ser para un cuchillo para cortar carne o pelar cebolla, más que de 10 no va a venir el afilador así como está. Bien, lo importante es que funciona. Ahí vemos cómo desmarcó. Nos queda un poco corto la varilla por la que desliza sobre el selector de ángulos, pero bueno, eso lo vamos a roscar a otra varilla más larga y lo cambiamos. Por lo menos cumple bien su función. Ahora la estamos usando con una piedra más chica de medidas estándares, pero bueno, por lo menos quedó y funciona.